En las últimas semanas, los accidentes automovilísticos han tenido una alza en nuestra ciudad. Un caso que generó controversia, en especial después de hacerse viral en redes sociales, fue esta persona que fue atropellada en el Boulevard San Juan Bosco. Antes de poder emitir nuestro juicio, queremos hacer una retroalimentación de los hechos. Israel Guzmán fue atropellado y asesinado por el señor Honorio la semana pasada en el Boulevard San Juan Bosco después de un altercado vial. En la glorieta de San Juan Bosco y Boulevard Las Torres, los automovilistas implicados chocaron. El señor Honorio, en su camioneta roja, quiso escapar. Así que Israel lo siguió. Fue hasta el cruce de Miguel de Cervantes Saavedra cuando un semáforo en rojo le permitió salir y confrontar al señor Honorio, golpeando en repetidas ocasiones los vidrios intentando que éste bajara. El señor Honorio lo ignoró. Es entonces que Israel sube al cofre de la camioneta. Honorio zigzaguea intentando que éste caiga por aproximadamente 150 metros hasta que Israel cae y la camioneta le pasa por encima. Al llegar las ambulancias, se confirmó que Israel ya no tenía signos vitales. Gracias a las cámaras del C4, Honorio fue detenido por la policía vial entre el Boulevard López Mateos e Insurgentes. ¿Qué podemos decir al respecto? Lo primero que a mí me salta a la vista de la nota, pues es evidentemente que este es un pleito alargado, ¿sabes? Porque dice la nota que se iban siguiendo, ya como que hubo el choque, pasó el accidente, ya unos metros atrás, y ya tenían como esa riña, y ya cuando se emparejan es cuando el chavo que estaba adelante, pues se baja a buscar el pleito con el señor Honorio, y desencadenó en algo muy fuerte. Yo lo que veo es una escalada de violencia. O sea, primero empezó con un choque, de acuerdo a algunas fuentes. En cuanto sucedió este choque, Israel quería pues arreglar el asunto inmediatamente. Honorio no que hizo, sino que se fue de largo. Y yo pienso que en ese irse de largo se fue escalando más el asunto, ¿no? O sea, si te pones a pensar qué hubiera pasado si en cuanto Israel le dijo a Honorio detente, se hubiera detenido, se hubieran bajado y pues mira, quizás no hubiera habido un final tan horrible. Fíjate que, perdón por interrumpirte, pero me llama la atención también el hecho de que se manejaron demasiadas versiones sobre el acontecer. De pronto uno ya no sabe realmente cuál nota es la más verídica, pero muchas personas también se inclinaban a la versión de que el señor Honorio quizás no quiso bajarse, una, porque vio enojado a Israel, o segunda, porque yo no sabía que existían estos como montadores de choques, que entiendo que son personas en donde no ocurren choques realmente y hacen que las personas se bajen, ya sea para asaltarlos o para incriminarles de algo que no hicieron. También habría que ponerlo sobre la mesa. Pero sigue con tu historia. Sí, sí, pues podría ser así. Yo tampoco sabía acerca de los montachoques, ¿se llaman así? Yo tampoco los conocía, honestamente. Ya hasta cuando vi que empezaron a salir muchas noticias y notas hablando de esto, que descubrí la existencia de estos sujetos. Y ya me llamó mucho la atención. Pero lo que yo puedo decir aquí es que, bueno, independientemente de lo que haya sido, sí es una situación muy frustrante, pienso yo, tanto para Honorio, quizás para Israel, pero pues si te fijas, por la forma en cómo se bajó Israel y comenzó a golpear el vidrio de la camioneta, pues sí se ve que pues no era una persona muy... Bueno, Tranquila. tranquila, al menos en ese momento no lo estaba. O sea, en un escenario utópico, digámoslo, Honorio tendría que haber bajado para solucionar el choque, por más pequeño que hubiera sido, pero evidentemente Israel no tendría que haber sido una persona tan violenta para hacer que Honorio bajara. Sí, exactamente. O tal vez no, con esto que ahorita mencionabas del montachoques, yo pienso que lo mejor que hubiera hecho Honorio hubiera sido en que no se baja del auto, pero sí se detiene y dice, ¿sabes qué?
Antes de arreglar cualquier cosa, voy a llamar a tránsito, voy a llamar a policía, a ver cómo podemos arreglar esto, ¿no? Porque creo que es lo primero que tienes que hacer tú Claro. en un accidente así. Claro que la inercia es que tú te bajes a ver qué pasó y todo eso, ¿no? Lo que a mí me interesa aquí es que este toque de violencia que hay, que a mí me llamó la atención que se manifiesta ira, ¿sí? La ira. Y es interesante el hecho de que actualmente en nuestra sociedad mexicana la inseguridad ha aumentado, pero si te fijas no está tan alejada de la mano de que la violencia también ha aumentado en el país. Y me refiero a violencia en general. De hecho, cuando yo antes salía e iba acompañado me decían, ¿te has fijado que la gente se ha vuelto más irritante después de la pandemia? ¿O en pandemia? Y yo digo, sí. Y me puse a indagar un poco acerca de la ira. Y me encontré con algo muy interesante, que la ira es una pasión que alberga dos cosas, una positiva y una negativa. Porque cuando tú estás iracundo, tiendes a querer vengarte. Pero la venganza remite a hacer justicia, Ujú. ¿sí? Quizás dañando, pero remite en el fondo a hacer justicia. Y hay dos cosas todavía más profundas que son esperanza y tristeza. Esperanza, en cierto sentido, tú esperas que se haga justicia. Estás esperando que se haga algo bien. Y ¿No? que es justicia, ¿no? Que es Porque justicia. mucha gente también manejaba la versión de el señor Honorio únicamente se defendió y seguramente ni siquiera quería asesinar a Israel. Accidentalmente ocurrió que le pasó por encima. Puede ser. O sea, quizás, o sea, yo no voy a desligar la intención con el hecho, porque independientemente de eso, pues sí estuvo Sí, matar a alguien, aunque matar. no sea intencional, al final Ajá. del día es matar a alguien. Exactamente. Y si te fijas, pues primero avanzó y zigzagueó para tirarlo, ¿sabes? Y dices, bueno, ¿y qué tal si lo hubiera tirado? No lo mata, pero viene otro carro atrás o al lado y igual. Que también llamaría a la atención a cómo no medimos riesgos en nuestros momentos de ira. Porque evidentemente si tú te paras a mitad de un bulevar sin importar que esté en rojo, sabes que van a venir más coches detrás. Eso es una buena observación. Y me pongo a pensar, bueno, y ligándolo un poco con esto de la justicia, también se ve la aparición de la tristeza, ¿sí? Pero ¿sabes por qué tristeza? Porque la ira siempre surge por una causa de desdén o de menosprecio, ¿sí? O sea, tú cuando te enojas con alguien, que entras en ira con alguien, es porque tú sientes que ese alguien dañó tu dignidad, ¿sí? O que te menosprecia o hace un desdén o te impide hacer algo. Se interpone en tu voluntad de hacer algo. Y tú siempre quieres, de alguna manera, pues, sí, vengarte, ¿sí? ¿Y sabes qué es lo que me llamó la atención? Que cuando en la noticia se dijo que el que había hecho esto, Honorio, fue un hombre de 70 años, o sea, ya un... A algunos les tocó el corazón de pollo, ¿no? Dijeron, es un señor adulto. Sí, a unos les tocó el corazón de pollo, pero otros hasta se enojaron más, fíjate. Mm. Pero ¿sabes por qué? Porque el hecho de que sea una persona mayor que mató a una persona Más joven. más joven, digamos más fuerte, quizás más alto, quizás con más posibilidades de varias cosas, el hecho que un anciano haya matado a una persona, o sea, atentado contra la máxima dignidad que tiene alguien, que es la vida, decir, bueno, quieras o no, en el inconsciente popular de la gente, el anciano es un símbolo de debilidad. Ujú. El anciano es un símbolo de vulnerabilidad. Ahora, que una persona vulnerable, digamos débil, haya hecho una agresión a una persona más fuerte, a una persona, digamos, de más estatus, se incrementa la ofensa.
se incrementa el desdén y por lo tanto se incrementa el enojo, el odio. Y si tú te fijas, también mucha gente en el sentido pues de que precisamente es que una persona débil atentó contra la dignidad de un superior, quieren lincharlo, ¿sí? O sea, se hace como un enemigo común, ¿no? Se hace el enemigo común diciendo, esta persona ha causado un revuelo. Porque la noticia no sale únicamente aquí en León. No, claro, fue internacional. Bueno, nacional cuando Nacional. menos. Yo sí me atreví a decir que incluso también fue internacional. Sobre todo porque todo fue grabado y se viralizó en redes sociales. Que de hecho justo hablando de la misma orientación, el que se haya viralizado en redes sociales también provocó que mucho del pueblo leonés quisiera como tomar un bando. Como uno es mejor que el otro. Como si se tratara de elegir peras o manzanas, ¿no? Y en realidad creo que es un problema mucho más complicado en el que no tendríamos que elegir nuestro favorito. O sea, no es una sociedad del espectáculo, en realidad. O sea, no es para que hagamos eso. Más bien tendríamos que analizar lo que estamos haciendo. ¿Por qué es que tenemos estas conductas violentas? ¿Por qué es que nos resulta tan fácil ser frustrados? ¿Por qué es que nos resulta tan fácil querer agredir a otro? ¿Alguna recomendación en ese sentido? Más allá de ir a un psicólogo. Ah, yo pienso que es complicado, pero sí puede haber algo. Porque si te fijas, yo menciono que la ira tiene como en el fondo, o su causa, mejor dicho, el hecho de que sufres un desprestigio o sufres un daño a tu persona, a tu ¿Es una dignidad. cuestión de ego entonces? Yo pienso que sí. Pienso que, bueno, pero no una cuestión de ego como tal, sino una cuestión de dependencia. Porque el hecho de que tú entres en ira involucra de que tú aceptas que has recibido un daño, que tu persona ha recibido una ofensa. O sea, le estás dando la razón a la perspectiva ajena a ti, ¿sí? Le estás dando la razón a la perspectiva que tiene una persona externa a ti, ¿sí? Y en este caso, yo pienso que es importante una palabra que es muy usada, que se ha vuelto muy usable, o sea, muy, yo pienso que hasta desgastada. Empatía. No, no la empatía. De hecho, es hasta, puede que en estos tiempos hasta suene cursi, pero hablo de la autoestima. ¿Crees que es una cuestión entonces de introspección? ¿Sí? ¿De que a mí no me ofenda lo que me puedas hacer o decir? Exactamente. O sea, porque el hecho de que tú entres en ira es porque de alguna manera le das crédito a la reprobación del otro o al desdén del otro. Y eso más que nada porque vivimos en una cultura globalizada donde lo principal es, o lo que te da valor a ti como una persona, es el merecimiento y la competencia que tú haces en el mundo. Ok. Y para eso está muy ligado el reconocimiento ajeno. Mientras más te reconozcan por tus méritos y por tu competencia que haces en la vida, y eso está muy ligado pues a las cosas externas, más vas a depender de la visión del otro en ti. ¿Sí? O sea, tu valía como persona va a depender de que los otros te la den. ¿Sí? Algo así como lo es el honor. Uh-huh. O sea, tú buscar la buena fama, ¿sí? Y la buena fama que actualmente hay en esta cultura es el que más tiene, el que es más famoso, más reconocido, ¿Más salvaje? más salvaje. O sea, ahí se puede meter una discusión bien enorme, pero el punto es que dependes del reconocimiento ajeno. ¿Sí? Ok. Dependes del otro para tú estar bien contigo. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando el reconocimiento del otro es reprobable? Cuando el reconocimiento del otro es un reconocimiento de desdén hacia ti. O sea, que se te impute algo malo o desprestigioso. Uh-huh. Si ya estás con el chip cultural contemporáneo de que tu valía como persona está en lo externo, y eso incluye a las personas, el hecho de que las otras personas te vean a ti como algo indigno, pues eso causa a ti una conmoción muy fuerte.
Y es una tristeza que al final se revela en ti de ser desprestigiado. Y entonces, ¿qué sería ser digno o ser indigno en ese sentido? O sea, remontemos de nuevo al acontecer en este caso. ¿Crees que Israel se haya sentido digno como alguien que va a reclamar lo que es suyo porque le dañaron su auto? ¿Sí? Y deberíamos cambiar el chip a más bien alguien digno es aquel que puede resolver estas situaciones sin entrar en violencia. Sí. Sí, porque en ese modo Israel yo pienso que se vio como alguien más joven, quizás con más posibilidades de, del triunfar en la vida Que el señor Honorio. que el señor Honorio, un anciano, ¿sí? O sea, el hecho de que Israel haya visto que su dignidad fue afectada por alguien inferior a él, causa un mayor enojo. Porque si te fijas, quien comienza como tal el escenario violento Es Israel. es Israel. No decimos que tenga más o menos culpa. Decimos que comenzó con los ataques, agresiones violentas. Tal Claro, sí, aquí no, el punto no es buscar culpables, el punto es buscar como el punto de ebullición, ¿sabes? Si tú te fijas, pues Israel comenzó a golpear, a golpear el vidrio, los vidrios. a ponerse enfrente de él, a gritarle, a insultarle, y luego ahí se va el otro. Posiblemente Honorio, como yo digo, actualmente en la cultura, el anciano se ve como un signo de debilidad. Sí, quizás al principio dijo, bueno, pues me quiero alejar, y ya después fue como, pues tampoco voy a aguantar tanto, ¿verdad? Ajá. Pero vemos la perspectiva del anciano, diciendo, bueno, puede que yo esté más anciano, pero precisamente Por ser un sector de población en riesgo, digámoslo así, más débil como dices, tendría que tener Israel más consideraciones conmigo. consideraciones conmigo, exactamente. O quizás también Honorio se vio como una persona, bueno, mayor de edad y por lo tanto con más experiencia, sabiduría que Israel. O por el contrario, me tiene que respetar Como mayor. como mayor. Y entonces, para ir cerrando entonces la nota, en un caso utópico, ¿qué tendría que haber hecho o cómo tendría que haber actuado cada uno de los implicados? Mira, yo pienso que en primer momento tendríamos que estar bien seguros exactamente cómo empezó, Ujú. ¿sí? Supongamos que sí chocaron. Que chocaron. Israel, ¿qué tendría que haber hecho? Israel, desde luego, tuvo que, estaba en su derecho de decirle a Honorio, por favor bájate, o decirle, O desde arriba de la camioneta, hay que llamar a las autoridades o a los seguros correspondientes. ajá, Sí. es muy instintivo, ¿sabes? Porque la ira surge casi muy instintiva. Yo pienso que tú no puedes controlar como tal los impulsos instintivos, ¿sí? O sea, tú no puedes controlar los impulsos que te vienen de repente. Pero lo que tienes sí que puedes poder hacer. Sí, lo que tú puedes hacer es saber qué vas a hacer con ese impulso. Okay. O sea, cómo vas a actuar una vez que tú sientes eso, ¿sí? Puede ser que yo me enoje, pero puedo decidir yo si prosigo a la violencia o no. Claro, de hecho se llama inteligencia emocional, ¿no? O sea, Correcto. yo también me he enojado, pero no por eso voy a querer golpear ni gritarle a otra persona. Correcto, porque yo pienso que todos Todos sufrimos de enojo, sufrimos de enojo. pero lo administramos de forma diferente. Y tiene mucho que ver también con quién te enojas, ¿verdad? Y en esta manera yo pienso que lo que hace tanto falta, al menos no me atrevo a decir a nivel nacional, que estoy tentado a hacerlo, pero al menos en León, en la población en la que estamos más contextualizados, la inteligencia emocional escasea mucho. ¿Y ¿sí? cómo tenerla? ¿Hay algo más allá que ir con un psicólogo? Sí, sí puede haber, por ejemplo, tú has visto que actualmente nuestra generaciones más jóvenes, conocen más acerca de la sexualidad. Ok. ¿Sí? Conocen más de los anticonceptivos, conocen más de las ITS, etcétera. Por la educación. Por la educación. Pero, o sea, sí, precisamente, ¿por qué lo conocen más? Porque se les inculcó desde un sistema educativo. O sea, Ajá. ¿crees que el sistema educativo debería incorporar más la inteligencia emocional para que a la larga, es decir, en los futuros adultos, ya no sea un tema como tan complicado? Claro. O sea, inculcar la inteligencia emocional y también darle más seriedad a las materias, bueno, a las progresiones
a los contenidos educativos que ya tratan al menos este tema. Ok, entonces... Repensarlos. Bien, entonces como moraleja del día, lo que causó esto es la falta de control de ira, que lo que denota es una falta de inteligencia emocional. ¿Y cómo podemos solucionarlo? La una pronta es, bueno, hacerle sugerencias a la ciudadanía de que se dé cuenta de que estas cosas pasan y que peligran su integridad y su vida, no solamente de ellos sino de otras personas. Otra rápida sería, pues, recomendar a la gente que cada vez se acerque más con un especialista de la salud mental y a largo plazo, para los profesores que nos estén escuchando, empezar a integrar más esas cuestiones de inteligencia emocional en las aulas. Y no solamente profesores, sino en ese sentido también padres de familia y sociedad Claro. en general. Claro, claro. Porque puede ser que una población que nos escuche diga, bueno, pero yo no tengo hijos. Bueno, pero yo, Convives con alguien. convives con Convives alguien, ya sea sobrinos, hasta hay niños en la calle. O sea, créeme que los niños en la calle, hasta Y nos vayamos con niños, entre amigos, ¿no? O sea, entre amigos, entre un grupo de amigos, si tú identificas que alguien tiene más facilidad de inteligencia emocional, bueno, a ese güey que se haga de alguna forma responsable de ayudar a sus demás compañeros en sus momentos de crisis de ira. claro, porque todos en algún momento tenemos o amigos o familiares que ya tienen edad para razonar contigo, ya tienen edad como para que tú hables con ellos de estas cosas más, digamos, de una forma más elevada, más profunda, y de esa manera tú puedes poner tu grano, ¿sí? O sea, ya sé que esta frase a mí tampoco me gusta mucho, pero tiene mucho sentido. Aportar tu grano, desde donde sea, pero aportarlo.